Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia llena de sorpresas y drama sobre uno de los rostros más queridos del cine mexicano, David Cepeda. A sus 51 años, el atractivo y talentoso actor finalmente rompió su silencio para confesar algo que impactó al mundo. Ella es la única que puede hacerme eso. Estas palabras no solo despertaron curiosidad, sino que también revelaron muchos secretos inéditos sobre su vida y su corazón. La tarde en que David Cepeda, a sus 51 años, decidió pronunciar aquella frase que cambiaría para siempre la percepción del público, el ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. El actor, conocido por su elegancia, su carisma y sus múltiples papeles protagónicos en telenovelas de éxito, había sido invitado a un programa especial de entrevistas en horario estelar. Lo que nadie imaginaba era que entre recuerdos de su carrera y reflexiones sobre la vida, soltaría una confesión tan íntima y contundente. La entrevista se llevaba a cabo en un set sobrio iluminado con tonos cálidos que invitaban a la intimidad. La periodista, reconocida por lograr declaraciones inéditas de sus invitados, inició con preguntas sobre la trayectoria de Cepeda, sus inicios como modelo, su consolidación como actor, y los retos que había enfrentado en más de 2 décadas de carrera. David respondía con calma, mostrando la serenidad de quien ha aprendido a lidiar con la fama. Sin embargo, sus ojos parecían delatar que había algo más, que quería compartir, algo que había guardado por demasiado tiempo. En un momento crucial, la conductora lo miró fijamente y lanzó una pregunta aparentemente sencilla: David, después de tantos años de éxito y de especulaciones, ¿hay alguien en tu vida que haya sido verdaderamente único para ti? El silencio que siguió fue elocuente. David respiró hondo, acomodó sus manos, y con una sonrisa que mezclaba nostalgia y alivio respondió: sí, ella es la única que ha podido hacerlo. La única que logró llegar a un lugar dentro de mí al que nadie más ha podido entrar. La frase, simple pero demoledora, cayó como un relámpago en el set. La periodista, sorprendida, guardó silencio unos segundos para dejar que el peso de las palabras se asentara. Las cámaras captaron su rostro en primer plano, serio, sincero, con una emoción contenida, que hacía evidente que no era un comentario preparado, ni un truco publicitario. Era la confesión de un hombre que finalmente se atrevía a saltar. Los presentes en el estudio reaccionaron con murmullos y gestos de asombro. Afuera, en las redes sociales, los fragmentos de la transmisión comenzaron a circular de inmediato. En cuestión de minutos, el nombre de David Cepeda se convirtió en tendencia mundial. En Twitter, Instagram y Facebook, miles de usuarios comentaban: ¡qué declaración tan fuerte! ¿Quién será esa mujer? David Cepeda acaba de confesar su gran amor en vivo. Nunca pensé verlo tan vulnerable, me conmovió. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿quién es ella? David continuó hablando con la voz pausada, pero firme. A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas maravillosas, pero solo una logró tocarme de una forma distinta, única. No hablo de admiración superficial ni de un romance pasajero, sino de algo que me marcó para siempre. Esa persona es y será irreemplazable. Sus palabras no mencionaban nombres, pero la intensidad con la que las decía transmitía la magnitud del sentimiento. No se trataba de un juego mediático. Era una verdad personal que había decidido compartir. Al día siguiente, los principales titulares resaltaban la noticia: David Cepeda rompe el silencio, confiesa su amor más profundo. A sus 51 años, el actor revela que hubo alguien único en su vida. El misterio de la mujer que conquistó a David Cepeda. La confesión se convirtió en la portada de revistas, programas de farándula y espacios de análisis. Lo que debía ser una entrevista más terminó siendo un acontecimiento mediático que nadie esperaba. La fuerza de aquella declaración no radicaba solo en lo que dijo, sino en lo que calló. La ausencia de un nombre despertaba aún más la curiosidad, pero al mismo tiempo transmitía respeto y cuidado hacia esa persona. Era como si quisiera compartir su verdad, sin exponer a quien había sido parte esencial de ella. Para muchos, esa actitud demostró madurez y nobleza, revelar lo que sentía sin necesidad de alimentar el morbo. Ese momento se convirtió en un parteaguas.
Los seguidores de David Cepeda, acostumbrados a verlo interpretar personajes apasionados en la pantalla, ahora lo descubrían en su faceta más humana y vulnerable. Con una sola frase: ella es la única que ha podido hacerlo. David no solo confesó un sentimiento, sino que también abrió un capítulo en su vida que cambiaría la manera en que el público lo percibía. Ya no era únicamente el galán de las telenovelas, sino un hombre con un amor marcado a fuego en su corazón. La confesión de David Cepeda en aquella entrevista no surgió de la nada. Aunque el público se sorprendió, la verdad es que durante años había dejado pistas, señales discretas y gestos que, vistos en retrospectiva, revelaban que ese amor había estado presente mucho antes de pronunciar su famosa frase. En sets de grabación, entrevistas y presentaciones públicas, David siempre se mostró como un profesional disciplinado y reservado con su vida privada. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca aseguraban que había momentos en los que una simple mirada lo delataba. Un gesto de nostalgia cuando se hablaba de relaciones pasadas. Una sonrisa suave al escuchar ciertas canciones románticas o la forma en que desviaba la vista cuando los periodistas preguntaban sobre la mujer ideal. Era evidente que había algo guardado en lo más profundo de su ser. Durante años, la prensa lo interrogó insistentemente sobre su vida amorosa. A sus seguidores les resultaba difícil creer que un hombre de su atractivo y carisma pudiera estar solo. Sin embargo, David siempre respondía con frases cortas, a veces casi enigmáticas. El amor es complicado, pero siempre está presente de alguna forma. Hay alguien que me marcó, y eso no se olvida. En su momento esas respuestas parecían simples recursos para evadir. Hoy, con la confesión pública, adquieren un nuevo significado. Ya hablaba de ella, aunque sin mencionarla. Un detalle curioso que muchos pasaron por alto fue su elección musical. En más de una ocasión, cuando participaba en programas de variedades o conciertos, interpretó baladas con letras cargadas de nostalgia y devoción, canciones que hablaban de un amor único difícil de olvidar. Los fans comenzaron a especular. ¿Eran simples interpretaciones o mensajes velados? Ahora esa sospecha cobra más fuerza. Dentro de la industria del entretenimiento, los rumores sobre un amor secreto nunca dejaron de circular. Compañeros de reparto notaban cómo en medio de grabaciones intensas, David se quedaba pensativo, casi abstraído, como si su mente viajara a otro lugar. Una actriz que trabajó con él declaró en una entrevista informal: David siempre fue muy profesional, pero había momentos en los que parecía que algo lo atravesaba por dentro, como si llevara consigo un recuerdo muy fuerte. La manera en que David protegió esa parte de su vida también fue un signo evidente de que se trataba de algo especial. Mientras otros artistas no dudaban en exhibir romances en redes sociales o en portadas de revistas, él optaba por la discreción absoluta. En eventos importantes llegaba solo, evitando comentarios. Y cuando se le preguntaba directamente si estaba enamorado, respondía con sonrisas evasivas. Esa actitud, lejos de enfriar el interés, aumentaba la curiosidad del público. Aunque no publicaba imágenes románticas en sus redes, aparecían mensajes ambiguos que muchos interpretaron como indirectas. El verdadero amor no se olvida, solo se guarda en silencio. Hay personas que llegan a tu vida para quedarse aunque no siempre estén presentes. En su momento, estas frases parecían reflexiones generales. Tras la confesión, sin embargo, los fans las revisitaron y comenzaron a comentarlas de nuevo, convencidos de que estaban dirigidas a ella. En su carrera como actor, Cepeda interpretó a personajes apasionados, intensos hombres que luchaban por amor contra viento y marea. Muchos críticos coincidían en que sus escenas románticas tenían una autenticidad especial, como si no actuara, sino que realmente reviviera emociones propias. Ese nivel de verdad en la actuación llevó a varios directores a comentar: David conecta con el amor de una manera distinta. Hay algo en sus ojos que lo hace real. Con el paso del tiempo, los fans fueron juntando las piezas, las evasivas, las frases, las miradas y los rumores. Todos esos detalles que parecían pequeños e inconexos ahora encajaban perfectamente tras la confesión en televisión. Era evidente que esa mujer única
había estado siempre presente en su vida, no necesariamente en lo visible, pero sí en lo esencial, en su inspiración, en su silencio y en su manera de ver el amor. En el mundo del espectáculo, los secretos rara vez permanecen ocultos por completo. Sin embargo, la diferencia con David fue que jamás buscó alimentar el morbo ni jugar con la prensa. Lo suyo no era estrategia ni marketing. Era un acto de respeto hacia esa persona y hacia sí mismo. Por eso, cuando finalmente decidió confesar, la revelación fue tan poderosa porque no era producto de un rumor, sino la confirmación de algo que había estado latiendo en silencio durante años. Para comprender la magnitud de la confesión de David Cepeda, es necesario mirar atrás, recorrer los caminos que lo llevaron a convertirse en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en México, y al mismo tiempo reconocer las batallas personales que enfrentó tras bambalinas. Su historia es un reflejo de luces y sombras, de éxitos envidiables y de momentos de soledad que marcaron profundamente su vida. David Cepeda no llegó al mundo del espectáculo de la manera tradicional. Su primer contacto con la fama fue en certámenes de belleza masculina, donde su porte y atractivo físico lo hicieron destacar de inmediato. Con el tiempo decidió apostar por la actuación, y tras años de preparación, logró abrirse camino en un medio que suele ser despiadado. Su esfuerzo rindió frutos, pronto obtuvo papeles secundarios en telenovelas y series donde demostró que detrás del rostro perfecto había disciplina y talento. No pasó mucho tiempo antes de que Televisa le confiara roles protagónicos, consolidándolo como uno de los galanes favoritos del público. Producciones como Sortilegio, Abismo de Pasión o La Fuerza del Destino marcaron su carrera. En cada una de ellas, Cepeda mostró una versatilidad que lo diferenciaba de otros actores. Podía ser el héroe apasionado, el villano complejo o el amante vulnerable. Su popularidad creció a pasos agigantados, convirtiéndolo en portada de revistas, imagen de marcas y constante invitado en programas de televisión. Sin embargo, con la fama, también llegaron las presiones: mantener una figura pública impecable y lidiar con rumores constantes sobre su vida personal. Si bien el público lo veía como un hombre exitoso y seguro de sí mismo, David confesó en más de una entrevista que la fama puede ser una carga. La constante atención de la prensa, la necesidad de aparentar fortaleza y el escrutinio sobre su vida íntima le generaron momentos de profunda soledad. Los rumores sobre romances fugaces o supuestas parejas eran titulares recurrentes, muchos de ellos inventados o exagerados. Esa exposición lo llevó a refugiarse en el trabajo, convirtiendo la actuación en un escape y al mismo tiempo en un escudo. Como toda figura pública, Cepeda no estuvo exento de escándalos. Fotografías filtradas, malentendidos con la prensa y situaciones que pusieron en duda su privacidad ocuparon durante un tiempo los titulares. Aunque logró superar cada episodio con entereza, esos momentos le recordaron lo frágil que puede ser la intimidad en el mundo del espectáculo. Sin embargo, cada polémica también fue una lección. Aprendió a ser más reservado, a cuidar sus palabras y a confiar solo en su círculo más cercano. Esa prudencia lo convirtió en uno de los actores más herméticos respecto a su vida sentimental. Más allá de la imagen pública, David libraba una batalla personal: conciliar el hombre que era frente a las cámaras con el ser humano que buscaba amor, tranquilidad y autenticidad. Detrás de cada alfombra roja y cada sonrisa en entrevistas, había un hombre que había vivido pérdidas, desilusiones y momentos de vulnerabilidad. El amor, aunque presente en su vida, parecía escapársele de las manos en varias ocasiones. Relaciones que no prosperaban, exigencias de la carrera y la dificultad de confiar en un ambiente lleno de rumores lo llevaron a priorizar el silencio. Paradójicamente, los papeles que interpretaba en televisión contrastaban con su vida personal. En las telenovelas era el hombre que luchaba con valentía por la mujer que amaba, que desafiaba todo obstáculo para estar con ella. En la realidad optaba por callar y esconder sus sentimientos más profundos, como si la ficción representara lo que anhelaba, pero aún no se atrevía a vivir abiertamente. Esa dualidad lo convirtió en un actor más convincente. Cada escena de pasión, cada lágrima y cada mirada en pantalla
estaban impregnadas de vivencias personales, de amores perdidos y de la intensidad de alguien que sabía lo que significaba querer en silencio. Mientras su carrera brillaba, su corazón guardaba un secreto. Ese amor único al que se refirió en su confesión fue durante años una presencia constante pero invisible. No aparecía en portadas ni en entrevistas, pero estaba en sus pensamientos y en su forma de entender la vida. Quienes lo conocían de cerca aseguraban que había una dualidad en él, el profesional impecable y el hombre introspectivo que cargaba con una historia no contada. Esa tensión entre lo público y lo privado se convirtió en uno de los rasgos más distintivos de su personalidad. Lo que distingue a David Cepeda no es solo su éxito artístico, sino la resiliencia con la que enfrentó cada obstáculo. Supo transformar los momentos difíciles en lecciones y las heridas en motivación para seguir adelante. Por eso, cuando finalmente confesó aquel amor, no lo hizo como un galán interpretando un papel, sino como un hombre real marcado por sus experiencias, que decidió hablar desde la verdad. Cuando David Cepeda pronunció en televisión nacional aquellas palabras que hoy resuenan en millones de corazones, ella es la única que pudo hacerlo. Nadie imaginaba el terremoto mediático y emocional que estaba por desatarse. Lo que parecía una entrevista íntima más, se convirtió en uno de los momentos más comentados del año, con repercusiones que trascendieron las fronteras de México. Las redes sociales fueron el primer campo de batalla. Apenas minutos después de la transmisión, el nombre de David Cepeda se volvió tendencia mundial en Twitter, X, Instagram y Facebook. Clips de apenas 20 segundos circulaban acompañados de miles de comentarios, algunos llenos de emoción y apoyo, otros cargados de sorpresa, y unos pocos con críticas o escepticismo. Los mensajes más recurrentes eran de admiración y empatía. Nunca lo había visto tan humano, tan vulnerable. Lo adoro aún más. Si alguien como David puede hablar con el corazón, todos deberíamos atrevernos. ¿Quién será esa mujer? El misterio me tiene atrapada. El público femenino en particular reaccionó con ternura, resaltando que aquella confesión mostraba un lado del actor que pocas veces había dejado ver. Pero también hubo usuarios que cuestionaron: ¿será real o un montaje publicitario? ¿Por qué hablar ahora y no antes? La polarización fue inmediata, aunque lo que predominó fue el impacto emocional. Las principales revistas de farándula y programas de entretenimiento no tardaron en apropiarse de la historia. Portadas con titulares sensacionalistas inundaron los kioscos y los portales digitales. David Cepeda rompe el silencio, confiesa un amor oculto. El misterio detrás de la mujer que marcó al galán de telenovelas. A los 51 años, Cepeda sorprende con su revelación más íntima. Los programas de televisión dedicaron segmentos completos a debatir sus palabras. Panelistas y periodistas especializados especulaban sobre la identidad de la mujer mencionada, analizando cada gesto, cada pausa, cada inflexión de su voz durante la entrevista. El eco de la confesión traspasó fronteras. En Estados Unidos, cadenas como Univisión y Telemundo abrieron sus noticieros de espectáculos con el tema destacando que uno de los galanes más queridos de las telenovelas mexicanas había mostrado un lado desconocido. En América Latina la noticia fue replicada en Argentina, Colombia, Chile y Perú, donde David tiene una base sólida de seguidores, gracias a la exportación de sus telenovelas. En España, medios digitales subrayaron la valentía de mostrarse vulnerable en una industria donde la imagen de fortaleza lo es todo. La confesión también generó comentarios entre sus compañeros de trabajo. Actrices con las que había compartido protagónicos expresaron públicamente su admiración. Una de ellas escribió en Twitter: «David es un gran colega y ahora demuestra que también es un gran ser humano. Orgullosa de ti». Otros compañeros señalaron que la declaración los había tomado por sorpresa, pues nunca imaginaron que Cepeda llevara un amor tan profundo en silencio durante tanto tiempo. Para los fanáticos que lo han seguido desde sus primeros pasos en televisión, aquel momento tuvo un valor especial. Muchos lo sintieron como un acto de cercanía. El ídolo, el galán inalcanzable, se mostraba como un hombre real con cicatrices y con un amor imposible de olvidar.
En foros y páginas de fans se multiplicaron los mensajes. Lo hemos seguido por años, y hoy sentimos que nos abrió su corazón. David no solo es un actor, es alguien que nos recuerda que todos cargamos con una historia de amor. Incluso surgieron grupos en redes sociales que se dedicaron a recopilar y analizar entrevistas pasadas en busca de nuevas pistas sobre ese amor secreto. Más allá del espectáculo, la confesión fue tema de análisis en columnas de opinión y programas de corte social. Varios expertos coincidieron en que la fuerza de sus palabras radicaba en la autenticidad. No había un guión preparado ni una estrategia evidente, sino la voz de un hombre que había decidido hablar después de años de silencio. Algunos psicólogos entrevistados en medios explicaron que el caso de Cepeda reflejaba una necesidad humana universal, la de reconocer públicamente aquello que nos marca, aunque sea tarde, aunque duela, aunque no podamos cambiar el pasado. Aunque David evitó dar nombres miembros de su entorno cercano, dejaron entrever que la confesión no fue improvisada. Amigos cercanos aseguraron a la prensa que llevaba tiempo reflexionando sobre si debía hablar o no. Uno de ellos declaró de forma anónima: David siempre fue reservado, pero todos sabíamos que había alguien especial en su vida. Nunca quiso exponerse hasta ahora. La confesión no solo generó interés mediático, también se convirtió en un fenómeno cultural. En programas de radio, podcasts y charlas de café, la gente comenzó a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿A quién le guardaríamos ese título de la única persona que pudo hacerlo? ¿Nos hemos callado alguna vez lo que sentimos por miedo al juicio social? Las frases de Cepeda comenzaron a circular como citas motivacionales, impresas en imágenes que se compartían miles de veces en redes. El amor verdadero deja huella, aunque lo vivas en silencio. El impacto de sus palabras demostró que la confesión fue más que un titular pasajero. Para muchos, se transformó en un recordatorio de que los ídolos también son humanos, que detrás de la fama existe vulnerabilidad y verdad. Al final, la reacción del público y de los medios no hizo más que amplificar lo que ya era evidente. Aquel momento no fue solo una confesión personal, sino un episodio que quedará en la memoria colectiva como una de las declaraciones más conmovedoras y comentadas en la carrera de David Cepeda. La confesión de David Cepeda no fue un simple comentario espontáneo. A sus 51 años, el actor decidió hablar después de una vida de silencios, rumores y especulaciones. Y lo que compartió no solo reveló un aspecto íntimo de su historia, sino que también dejó un legado emocional que invita a reflexionar sobre lo que significa amar de verdad y atreverse a elegir lo que nos hace felices. En sus palabras, David dejó claro que no hablaba de un amor pasajero de esos que se diluyen con el tiempo, sino de una experiencia que lo marcó profundamente. Para él, esa mujer única representaba una huella imborrable, una cicatriz que al mismo tiempo fue inspiración. Durante años, su silencio había sido interpretado como estrategia de discreción, pero en realidad era una forma de proteger ese recuerdo. Cuando finalmente lo reconoció públicamente, estaba diciendo algo más grande que el amor verdadero. Nunca desaparece. Solo aprende a transformarse. Muchos se preguntaron por qué decidió confesarlo hasta ahora. La respuesta estaba implícita en su tono y en su mirada, porque había llegado a un punto en su vida en el que ya no tenía nada que perder, ni nada que demostrar. David entendió que la autenticidad es más poderosa que la perfección. Y aunque sus palabras llegaron tarde para quienes esperaban detalles, llegaron en el momento justo para quienes necesitaban escuchar, que nunca es tarde para expresar lo que llevamos en el corazón. La confesión de Cepeda no se quedó en él. Se convirtió en espejo para miles de personas. Fanáticos y seguidores compartieron sus propias historias en redes sociales. Amores perdidos, romances que nunca se confesaron, oportunidades que se dejaron escapar por miedo o por las circunstancias. En cada testimonio se repetía una idea central. Todos tenemos un único que nos marcó una historia que permanece aunque el tiempo haya pasado. El valor de David fue dar voz a esa experiencia universal, y eso lo transformó en un símbolo más allá de la televisión.
En una industria donde se espera que los galanes siempre sean fuertes, seguros y perfectos, David rompió con el molde al mostrarse vulnerable. Al hacerlo, transmitió un mensaje poderoso. La verdadera fortaleza está en atreverse a ser frágil, en mostrar el alma sin miedo a ser juzgado. Su gesto fue un recordatorio de que la vulnerabilidad no nos hace débiles, sino humanos, y que paradójicamente, quienes más arriesgan al abrir su corazón son los que más inspiran a los demás. El trasfondo de su declaración es una lección sobre elecciones. En la vida todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir entre callar o hablar, entre vivir para agradar a otros, o vivir desde la verdad. David, tras años de silencio, eligió la autenticidad. Esa elección, aunque aparentemente pequeña, cambió la manera en que el público lo percibe. Ya no es solo el actor de telenovelas que interpreta personajes apasionados, sino un hombre real que se atreve a decir: sí hubo alguien que me marcó para siempre, y no tengo miedo de admitirlo. Otro de los grandes mensajes que dejó su confesión es que el amor en cualquiera de sus formas no conoce de edades ni de tiempos. A los 51 años, con una carrera consolidada y con miles de experiencias vividas, David habló del amor con la intensidad de un joven, pero con la sabiduría de un hombre maduro. Esto fue especialmente significativo para su público adulto, que encontró en sus palabras la confirmación de que el corazón no envejece, que la capacidad de sentir, de recordar y de soñar permanece intacta sin importar la edad. En sus reflexiones finales, Cepeda dejó entrever que lo más doloroso no es perder un amor, sino nunca haberse atrevido a expresarlo. Su testimonio fue una invitación a no callar, a no dejar que el miedo al juicio social o al rechazo nos robe la posibilidad de vivir lo que sentimos. Para muchos esa frase se convirtió en una llamada de atención. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio por miedo? ¿Cuántas historias de amor se han quedado inconclusas por no atrevernos a hablar? Al final, más allá de los titulares y las especulaciones sobre la identidad de ella, lo que perdurará será el legado emocional que dejó un mensaje de amor, vulnerabilidad y autenticidad que trascendió su propia vida. David Cepeda demostró que incluso las figuras públicas, con toda su fama y aparente seguridad, también cargan con secretos, nostalgias y heridas, y que hablar de ello, lejos de disminuirlos, los humaniza y los conecta más profundamente con quienes los admiran. La confesión de David Cepeda a sus 51 años no fue una simple anécdota en un programa de televisión. Fue un acto de honestidad que nos recordó algo esencial. Todos llevamos en el corazón una historia que nos marcó para siempre. Con sus palabras nos enseñó que el verdadero valor no está en ocultar lo que sentimos, sino en atrevernos a compartirlo, aunque el tiempo haya pasado y aunque el mundo entero esté mirando. David nos mostró que el amor, cuando es auténtico, nunca desaparece. Puede transformarse, puede guardarse en silencio, pero sigue vivo en cada mirada, en cada recuerdo, en cada elección que hacemos. Y lo más poderoso de su mensaje es que no importa la edad ni las circunstancias, siempre es posible hablar desde el corazón y elegir la autenticidad por encima del miedo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Tienes un amor, un recuerdo o una verdad que aún guardas en silencio? ¿Te atreverías a confesarlo como lo hizo David? Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario contándonos tu opinión y compartir este video con alguien que necesite escuchar estas palabras. Porque al final, como bien nos recordó David Cepeda, el triunfo más grande en la vida no está en los escenarios ni en los aplausos, sino en atreverse a vivir y a amar con el corazón abierto.